Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Otras versiones dicen en el talón. Hay una situación que ya ha sido presentada y ha sido explicada de manera muy clara y al mismo tiempo muy sencilla. Por lo tanto es importante. Pueden sentarse, hermano. Muchas gracias. Y ha sido muy explícita y muy clara, y de forma muy sencilla, la realidad del panorama mundial. En primer lugar, las distintas congregaciones viven cada uno en sus diferentes, bajo lineamientos denominacionales, y eso está bien desde el punto de vista para mantener el orden a lo ancho y a lo largo de todo el territorio del universo. Sin embargo, no vemos una unidad de pensamiento ni una unidad de criterio en cuanto a los distintos aspectos de lo que es la proclamación de la fe que cada una de estas instituciones presenta. Por ello es necesario que nosotros podamos ver. Hoy damos gracias a Dios por la inmensa asistencia que hemos tenido, compuesta por pastores y líderes, y lamentablemente la naturaleza no permitió que muchos otros pudiesen llegar a este lugar, es lo que tengo entendido. Pero lo más apremiante que tenemos que comprender o mirar es la situación. Hasta que el ser humano no se percate de su enfermedad, no acude al médico. De hecho, hay personas que manifiestan dolencias y cuando se les dice de ir al médico, pues rehúsan hacerlo y manifiestan una conducta contraria. Pero al final de las cuentas, una vez que reconoce que allí está la enfermedad, entonces pues obviamente acude al especialista para que haya solvencia ante esta situación. Pues es precisamente lo que Dios hizo. Mirando la condición paupérrima en que había caído el hombre al comer del fruto, al desobedecer, al pecar y quedar separado de Dios, Él entabló la única ruta, la única vía, el único mecanismo que está en Génesis 3:15. Antes de emitir la conversación con el primer hombre y la primera mujer, Él dio la ruta de la solución y le dijo a Satanás: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre la simiente satánica y la simiente suya, la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer la heriría en la cabeza, y la simiente de la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. Científicamente está clarificado que una persona que se le corten los jarretes, el calcañar o los tendones no puede caminar. Eso está totalmente clarificado. Ahora, ¿por qué mencionamos esto? Después de nosotros contemplar lo que aparece en Génesis 3, desde el 16 hasta el 24, donde mi hermano anterior, el pastor de Colombia, expresó con toda claridad el resultado y la condición en todos los sistemas que presenta el desarrollo de la humanidad, sea la tierra, sea el ambiente, sea la familia, sea la economía. Todos estos factores fueron alterados y vulnerados plenamente cuando el hombre quedó separado de Dios. Ante este escenario, el hombre entonces, de manera absoluta y total, necesita al Cristo absolutamente. Ahora, solo que aquí no dice la palabra Cristo, pero dice la simiente de la mujer. A lo largo del trayecto de todo el Antiguo Testamento encontramos que la simiente de la mujer caminó hasta ser anunciado como la simiente de Abraham, luego como la descendencia de David, luego como el Mesías prometido, luego como el ungido, el cual representa simplemente un oficio, quien vino para ejecutar una labor y generar una función para beneficiar al ser humano, quien estaba separado de Dios. El problema esencial del hombre es que Satanás
La esencia de este problema es que Satanás genera la influencia. El hombre consume y lleva a cabo el pecado, lo practica, lo comete, y al cometer el pecado que genera un criterio de desobediencia, entonces el pecado siendo consumado da a luz la muerte, y la muerte significa separación, por lo que el hombre queda totalmente separado de Dios. En este estado del hombre y este resultado, el hombre vive y practica por vez primera el dolor. A la mujer le dice: con el dolor parirás tus hijos, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con el sudor de tu frente comerás el pan de cada día, espinos y cardos te producirá la tierra, la cual será maldita por tu causa, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. El hombre había sido creado para vivir eternamente en la tierra. Físicamente hablando, la muerte no tenía señorío sobre él, porque era uno con Dios. Era un ser bendito, catalogado y caracterizado como rey, como señor de la creación de Dios. El hombre estaba facultado para vivir plenamente. Él sería el Señor de todo lo creado, no de los hombres, sino de todo lo creado, porque su objetivo era que llenar la tierra y poblarla de hombres y mujeres, quienes llevarían la imagen y la semejanza de Dios. Este plan, este proyecto de Dios fue detenido por la conducta plena del hombre. Por lo tanto, al hombre caer en este estado que no puede resolver, nunca podrá el hombre vencer a Satanás, nunca podrá el hombre dar solución al pecado, y nunca podrá el hombre volver a Dios. Por eso es que existe a lo largo de 66 libros lo que es la revelación de Dios. Y hay una diferencia muy grande entre lo que es la revelación de Dios y lo que es la religión del hombre. La revelación de Dios es Dios dándose a conocer al hombre, es Dios manifestado al hombre, es Dios hecho hombre, es Dios entre los hombres, es Dios viviendo todas las dificultades del hombre para que el hombre pueda encontrar la ruta y la vía para volver con Dios. De tal manera que nosotros podemos definir en esta hora que el problema esencial del hombre es uno solo: está separado de Dios. Por lo tanto, la respuesta a la solución del problema del hombre es una sola: debe volver a Dios. Por lo que entonces el único camino para volver a Dios es el Hijo de Dios, el Evangelio del apóstol Pablo, el anuncio de la iglesia primitiva, la proclamación del Evangelio en la extensión de 66 libros establecidos en la Escritura. Desde Génesis hasta Apocalipsis solamente se habla de alguien, y ese alguien es la simiente de la mujer, ese alguien es la simiente de Abraham, ese alguien es el Hijo de Dios, ese alguien es el Mesías, ese alguien es el Cristo. Por lo tanto, Jesús, quien generó el cumplimiento de todas las profecías establecidas, marcó la pauta para demostrarle al hombre que él era el Mesías prometido, que él era el Cristo. Por eso él dijo: yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección, yo soy la palabra, yo soy el que soy, que libertó a Israel. Es el mismo que está interesado en salvar a la humanidad, pero con el evangelio correcto, para restaurar, a diferencia de la religión, restaurar plenamente. Si se restaura el evangelio, son restauradas la fe correcta, la oración correcta, el pensamiento correcto y el proceder correcto, y la historia del hombre será un hecho contundente de la realidad de Dios para salvar a la humanidad, incluyendo y viviendo solamente para un pacto: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo. Ahí está una realidad palpable y una realidad muy clara de las Escrituras. Por lo tanto, el Mesías, Cristo, es un hecho real y claro. Mesías en el Antiguo Testamento es una palabra hebrea que significa en nuestro idioma español ungido. Cristo es una palabra griega
en el Nuevo Testamento que traducido al español significa ungido. Por lo tanto, si yo digo el Mesías, si yo digo el Cristo, si yo digo el ungido, estoy hablando del mismo oficio. Ante este escenario, ¿qué significa que el Mesías, el Cristo, el ungido? Simplemente habla de un oficio. El hombre estaba en emergencia, el hombre está en terapia intensiva, el hombre está totalmente sin condiciones de esperanza, no tiene respuesta de ningún ser humano. Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya. ¿Por qué? Porque el salmista expresó diciendo: en pecado me concibió mi madre. En pecado todo está hecho, todo está establecido, el hombre está separado, por lo tanto está establecido que los hombres mueran y después de ello presente su juicio, porque ya está concluido. Por lo tanto, Mesías, Cristo ungido, representa el oficio como verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta, por lo que verdadero rey que resuelve el problema de Satanás, cuyo problema el hombre no puede solucionar. Él se hace presente como el verdadero rey para ponerle el fin a Satanás. Es como el verdadero sacerdote para resolver el problema del pecado. Juan el Bautista, cuando lo vio descender a las aguas del Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuál pecado? Ese marco de incredulidad, ese estado en que el hombre desobedeció, esa condición que es la única por la cual el hombre está separado de Dios. No creerle a Dios, no tomar el pacto de Dios, aceptar cualquier otra cosa, oír cualquier otro mensaje parecido al Evangelio, como una cizaña, o como otro espíritu, o como otro Jesús, seguir cualquier tipo de corriente. En ese estado vive el hombre desde los tiempos de que nuestro ancestro se separó de Dios hasta los tiempos de hoy. Y Satanás ha sabido trabajar de manera muy excelente, si así podríamos llamarlo, y perdónenme el término, es que lo hace de tal forma que la humanidad no se da cuenta, y los hombres que decimos que somos de Dios tampoco nos percatamos, y tenemos nuestra mirada en la conducta ética y en la conducta moral, y desde ese punto de vista emitimos los juicios y transmitimos el mensaje del Evangelio para tener una transformación de carácter social, a fin que la Biblia se ha convertido en un libro de carácter ético moral, para que los hombres sean buenos ciudadanos, buenos esposos, buenos vecinos, buenas esposas, buenos hijos, buenos trabajadores, pero lamentablemente, aunque sean buenos, continúan en una condición separada de Dios. Entonces el problema no es ético y el problema no es moral. Por eso es que el Mesías Cristo se hace presente como verdadero sacerdote para poner fin al pecado, para quitar el pecado, para dar solución al problema ante el hombre del pecado que éste no puede resolver. El Mesías Cristo, el ungido, es el verdadero profeta. Él expresó diciendo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre. No hay otra vía por donde acercarnos a Dios como Padre. Él es el único. Él es el mediador entre Dios y los hombres. Él es el único nombre dado a los hombres. En ese nombre se doblará toda rodilla, de lo que hay en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. No hay otra vía. Eso tenemos que entenderlo, pero muchos lo saben, pero no lo creen. Y es como que contradictorio que estemos hablando esto a pastores. Es que hay mucho pastor que no lo cree. Es que hay mucho pastor que no lo vive. Solamente queremos alertar, queremos abrir la ruta o la vía, porque anhelamos de todo corazón que Cristo venga. Noten silencio cuando dije que Cristo venga, porque no es lo que hay en nuestro pensamiento. En nuestro pensamiento hay otras cosas, pero el verdadero rey, sacerdote y profeta vino con ese oficio, con un solo objetivo: aquel que resuelve el problema que viene como consecuencia de Satanás
el pecado y el producto de estar separado de Dios lo solucionó sencillamente la simiente de la mujer. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente del rey David? ¿Y quién es Jesús, el Hijo de Dios? Y Jesús, quien es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el Cristo, es el ungido. Eso es lo que el mundo necesita escuchar. Esto es lo que la iglesia necesita entender. No que si diezmamos se nos multiplica los bienes. Eso es una verdad y eso es bueno y debemos hacerlo. Pero lo que produce vida no es que la gente simplemente aporte finanzas. Eso es un recurso necesario para expandir el evangelio. Pero lo vital, lo real, es que el mundo necesita escuchar que Jesús es el Cristo. Significa esto verdadero rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Si proclamamos ese nombre y el hombre perdido lo cree, cobra vida, y al cobrar vida resiste al diablo, y al resistir al diablo este huye de nosotros. En todos estos aspectos Dios prometió al Mesías alrededor de 300 profecías acerca de la vida de su nacimiento, padecimiento, muerte, resurrección, la venida del Espíritu Santo y su segunda venida o el retorno de la venida del Señor. Esto está enmarcado a lo largo de toda la Escritura, pero de esto no se habla, de esto no se anuncia. Se anuncian miles de temas sociológicos, psicológicos, pero lo que tiene que ver, y yo no estoy hablando desde el punto de vista cristológico, no, yo no vine a hablar de biografía de Jesús, no, estamos hablando del mensaje de la Biblia. Eso es otra cosa. Una cosa es creer en Cristo y otra cosa es creer que Jesús es el Cristo. Son cosas muy contundentes. El problema del pecado está establecido en Génesis capítulo 1 hasta el 3, el capítulo 3 versículos 1 hasta el 6. Allí encontramos nosotros plenamente todo lo que vivió Eva y todo lo que vivió Adán, o el primer hombre. Pero la respuesta a esta situación es que Dios nos promete al Mesías para dar solución a este escenario. Y por eso en Génesis 3:15 aparece lo que ya hemos leído. Pero en Isaías 53, versículos 5 al 6 dice que el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Pero en Isaías 7:14 dice también: por tanto el Señor mismo os dará una señal. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por lo tanto se promete que los problemas del hombre serían solucionados. Es que a un problema deriva al otro. Note bien, el problema fundamental es que el hombre está separado de Dios. Y al estar separado de Dios, su vida está cubierta de dolor. Dolor en todos los aspectos. Por lo tanto, cuando Dios habla a través del profeta Isaías, contemplemos lo que nos dice Isaías 9, 6 al 7, dice: porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Está anunciado. Venía con un propósito: libertar al hombre del poder de Satanás, del estado de servidumbre, liberar al hombre del pecado, de ser incrédulo, llevarlo a ser creyente. Y el otro aspecto es volverlo a uno con Dios. Por lo tanto, si el problema del hombre es uno, estar separado de Dios, y el problema, la solución al problema del hombre es que vuelva a Dios, el Mesías Cristo se hace presente para ser el conciliador con Dios. Entonces la respuesta, por lo tanto, si el primer problema, el fundamental, está resuelto, todos los demás problemas están también resueltos, porque están derivados de la misma solución. Y eso es lo que Jesús consumó como el Cristo en la cruz.
allá en el Calvario y lo certificó al resucitar de entre los muertos. Por eso el salmista lo pudo ver con anticipación, y unos 600 o 700 años antes de Cristo, él expresó diciendo: el Señor es mi pastor. Parece que se nos olvidó. El Señor es mi pastor. Vean lo que está diciendo. Lo decimos, pero no lo creemos. ¿Significa esto que entonces todo está resuelto? Que en la cruz del Calvario resolvió toda la situación, todos los problemas del hombre, y de antemano lo santifica cuando él viene y dice: va a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Allá en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la justicia? ¿No es el Hijo de Dios? ¿Y cuál es el reino? ¿No es el Hijo de Dios? ¿Y quién es el Hijo de Dios? ¿No es Jesús? ¿Y quién es Jesús? ¿No es el Mesías prometido? ¿No es el Cristo? ¿No es el ungido? No lo hizo todo por ti, pero no buscamos primeramente el reino. Vivimos detrás de las añadiduras. Por eso los hombres se desgastan construyendo y haciendo tantas cosas y tantas buenas obras. Y no es que es malo hacerlo, eso hay que hacerlo, pero con una afinidad clara, que todo está resuelto porque el Hijo de Dios lo consumó en la cruz del Calvario y lo certificó con la resurrección. Pero el mundo no lo sabe, porque la iglesia no lo dice. Y la iglesia no lo dice porque tampoco lo sabe. Y la iglesia no lo sabe porque el pastor no se lo enseña. Y el pastor no se lo enseña porque anda ocupado y afanado en los quehaceres de esta vida, y no ha entendido verdaderamente que Dios lo llamó para expandir el evangelio y preparar el retorno de la venida del Señor. Amados de Dios, por lo tanto era necesario que nosotros comprendiéramos esto. Israel siempre anheló la venida del Señor. En Juan 4:25 dice: en aquella conversación entre la mujer y Jesús, la samaritana, en el pozo de Jacob, ella le dijo: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En Juan 12:2-13 dice: y el siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta a oír que Jesús venía a Jerusalén, y tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosanna, bendito el que viene en nombre del Señor, el Rey de Israel. Y Hechos 1:6, los discípulos hicieron una pregunta: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Ellos esperaban al Mesías. Ellos lo estaban esperando, vivieron en esa expectativa, pero vino y no lo pudieron ver. ¿Sabe qué? El Señor viene, y yo lo creo. Viene algún día, ¿verdad que sí? Pues hoy hemos venido con la intención de cambiar ese pensamiento. No viene algún día. La Biblia dice que si testificamos el Evangelio y proclamamos el Evangelio, Él viene, pero viene en nuestros días. Cristo debe venir en los días de mi vida. Los creyentes viven para el futuro, pero los que proclaman el Evangelio preparan el retorno del Señor, porque el Señor viene y viene en nuestros días. Por lo tanto, es necesario que nosotros comprendamos: ese Mesías Cristo tuvo una existencia en la tierra, ese Dios se hizo hombre y vivió entre los hombres, y la vida de Jesús manifestó y marcó toda la pauta. Por eso en Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, cuando llegó el momento. ¿Quién es este Jesús? Vino a darle el cumplimiento a las 300 profecías que fueron proclamadas, anunciadas, escritas en todo el Antiguo Testamento. La simiente de Abraham, rápidamente dice la Escritura en Génesis 22:17-18: de cierto bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y su descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Allí está el anuncio. Y en Mateo 1:1 está la respuesta. Libro de la genealogía de Jesús Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está
el anuncio y aquí está el cumplimiento. Si nosotros seguimos adelante y mirando otros aspectos, nacimiento de una virgen, nació de una virgen. En Isaías 7:14 dice: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo desde el 18 hasta el 23 nos dice que nació de una virgen cuyo nombre es María. Dice: y la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En Miqueas 5:2 dice que nacería en Belén. Dice: pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá quien será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en Mateo 2:1 dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Cuando Jesús nació en Belén. Entonces, que Jesús le dio cumplimiento a la profecía de que el Cristo nacería en Belén. Jesús le dio cumplimiento a la profecía de que Él vendría de la simiente de Abraham. Jesús le dio cumplimiento a la profecía de que Él nacería de una virgen. Por lo tanto, y otras cuantas más que puedo mencionar acá rápidamente. Veamos, en Zacarías dice: si os parece bien, dame el salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. En Mateo 27:9 dice: así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel. Dio cumplimiento. Jesús dio cumplimiento para demostrar que era el Cristo, para demostrar que era el Mesías. Y así sucesivamente nosotros vamos a encontrar una cantidad de profecía. Enterrado en la tumba de un rico, en Isaías 53:9 dice: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Y en Mateo 27:57-61 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomó el cuerpo y lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Allí está la resurrección. Miremos el anuncio de la resurrección en el Salmo 16:10. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirá que tu santo vea corrupción. Mateo 28, desde el 1 hasta el 10. Lea todo el capítulo. Allí usted ve la respuesta, el cumplimiento que le hace Jesús a la resurrección. Murió como el Cristo para demostrar que era el Cristo, resucitó como el Cristo, nació como el Cristo, creció como el Cristo, predicó como el Cristo, testificó como el Cristo, y todo lo hizo de tal manera que todo fue hecho para que la gente pudiera creer que Él era el Cristo, porque es que ese es el Evangelio, esa es la buena noticia, que Jesús es el Cristo. Ampliamente, de manera sólida, Jesús enseñó, predicó, sanó enfermedades, curó toda dolencia, para que entendieran que Él era el Cristo. Y en la cruz y en la resurrección, en la cruz Él abrió el camino para encontrarnos con Dios, porque cuando murió en la cruz, el velo del lugar santísimo se rasgó en dos. Allí entraba un solo hombre. Ahora puede entrar todo aquel que cree que Jesús, el Hijo de Dios, es el Cristo, el Mesías prometido. Es una opción. Abrió el camino para encontrarnos con Dios. En Hebreos 10:19-20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Por eso Juan 14:6, Él dice: yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre, ni los colombianos, ni los coreanos, ni los venezolanos, ni los mexicanos, ni nadie puede ir al Padre si no es por el Cristo, por el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios, quien es el Cristo, es Jesús. ¿Pueden decir amén?
Y en la resurrección, escúcheme bien, en la cruz le dio, abrió el camino para encontrarnos con Dios. El problema del hombre es que no encontraba el camino. Entonces, yo al principio dije que hay una diferencia entre religión y revelación. Esto no lo dice la revelación, pero el hombre ha creado para acercarse a Dios algo que se llama religión. ¿Y qué es la religión? Todo lo que el hombre coloca, para que puedan entender mejor. Voy a mencionar esto. La revelación dice que debemos orar. Eso dice la revelación. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Eso dice la revelación. Jesús dijo, orad y verad para que no entréis en tentación. En otra oportunidad dijo, ustedes oren así. Y Pablo dice más adelante, orad sin cesar. Lo que quiere decir entonces que la oración es la voz de la revelación. La revelación nos indica que nosotros debemos orar. ¿Pero qué dice la religión? Que la oración debe hacerse con los ojos cerrados, que la oración debe hacerse con las manos arriba, que la oración debe hacerse de rodillas, que la oración debe hacerse de esta forma o de la otra. Eso es religión. No estoy diciendo que no cierre los ojos, hágalo, yo los cierro, pero entendiendo plenamente que la religión es lo que el hombre crea, estructuras, culturas, doctrinas y toda esta cantidad de cosas que están a nuestro alrededor. La revelación es Cristo, y esa es la doctrina sana, la doctrina pura, porque verdaderamente nos genera a nosotros una realidad. Con la resurrección, Jesús solucionó el problema de la muerte y el problema de Satanás. En Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y esto es al diablo. ¿Cuándo lo vence? Cuando resucita. Porque en la cruz el diablo le mordió el calcañar y murió. Pero luego al tercer día resucitó. Le pisó la cabeza. Le pisó la cabeza. Para que usted y yo tengamos libertad. ¿Para qué? Para vivir una vida cómoda, agradable, bien, me casé, tuve hijos, un empleo, buen alimento, buena vivienda, buen auto, me congrego el domingo, el miércoles, voy y allí todo bien, qué chévere, decimos en Venezuela. Pues no es así. No es así. Nos libertó para que viviéramos en la libertad plena del Evangelio, para ser columnas y baluartes de la verdad de Cristo sobre la tierra. Eso es real sacerdocio, reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para proclamar las virtudes. ¿Y cuál es la virtud? El Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Jesús es el Cristo. El mundo necesita oírlo, pero para que el mundo lo oiga, la iglesia tiene que creerlo. Si la iglesia no lo cree, seguirá proclamando otras cosas. Usted lo decide, pero no importa lo que usted decida. Lo que importa es lo que Dios ha establecido, porque Él es Dios y yo simplemente soy hombre. Hoy soy un colaborador de Dios al estar en este lugar, sencillamente con todos los consiervos que estamos presentes en este sitio. En 1 Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es el diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús como el Cristo murió y al tercer día resucitó para ponerle fin al pecado como verdadero sacerdote. La humanidad vive llena de dolor. La única declaración que la humanidad necesita escuchar para ser libre de ese dolor está en Romanos 1:4. 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Yo quiero que usted rápidamente conmigo, en estos últimos segundos, acote conmigo y vea lo siguiente. El versículo anterior, 1 Juan 3:8, dice, el que practica el pecado es del diablo. Pero ¿cuál pecado me está hablando? ¿Está hablando del pecado del licor?
o de vicios, o de ritos espirituales, cosas así. No, me está hablando de adulterio, de fornicación, me está hablando de chisme y murmuraciones, orgías, pleitos, contiendas, sal y todo lo que dice Pablo a los Gálatas. No, está hablando del pecado que separa al hombre de Dios, la incredulidad, no creer, practica una vida desobediente, y eso lo hacen los hombres y las mujeres constituidas hijas del diablo, ya establecido, ya anunciado. Esa vida de contaminación en que vive el hombre, Jesús la venció con la resurrección. La tomó el pecado, lo llevó cautivo, bajó a las profundidades, lo dejó allá, subió a lo alto y dio dones a los hombres, y a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, para que este conjunto de servidores, estos consiervos unidos en un pensamiento, en una fe, en un Señor, en un bautismo, en un evangelio, perfeccionen a los santos, para que los santos, siendo embellecidos, cumplan la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Ser antorchas, proclamadores del evangelio, precursores, preparadores del camino para la venida del Señor. Ahí está enmarcado todo. Ese es el pacto. Para eso Dios nos llamó, para que estemos allí. Pero ¿cómo nos aferramos al pacto si no lo conocemos? ¿Y cómo conocemos el pacto? Porque es que una cosa es conocer y otra cosa es saber. Muchos saben. Yo estoy seguro que si yo pregunto cómo se llama el presidente de esta nación, usted me va a decir su nombre, y usted me va a decir cómo es él. Si yo pongo 3 fotografías, usted va a decir ese que está ahí, no, es este que está acá, porque usted sabe quién es. La pregunta mía es, ¿usted lo conoce? ¿Lo conoce personalmente? ¿Puede tomarse un café con él? ¿Conoce los gustos? Dígame cuál es su color favorito. ¿Le agradan así o no las sorpresas? Usted no lo conoce, como yo tampoco conozco al de mi nación. Mucha gente sabe de Dios, mucha gente sabe de Jesús, pero no lo conoce, no sabe quién es el Cristo. Se les pregunta qué es el Cristo y dicen, bueno, el Hijo de Dios. Preguntas, respuestas generales. Y algunos dicen, algunos llegan hasta pensar que le dicen Cristo porque murió crucificado. Eso es algo totalmente descabellado. Jesús cumplió. Fue declarado Hijo de Dios con poder por el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Resucitó porque era santo. La santidad que perdió Adán, la santidad que perdió, la recuperó este hombre, la trajo, sepultó la desobediencia, sepultó la incredulidad, la encadenó, la ató, para que todo aquel que en él cree sea verdaderamente libre. Pero tenemos que creer es el evangelio correcto, no el evangelio que llena mis emociones. No el evangelio que me hace, no estoy en contra de lo que voy a decir, pero es que el evangelio no es que yo dance, pastor. Yo he visto mucha gente hablar en otras lenguas y después que van, salen, terminan el culto, su vida es otra. ¿Y qué pasa con las lenguas? ¿Y qué pasa con las danzas? ¿Y qué pasa con esto? No estoy criticando, quiero que solamente reflexionen y entendamos que el evangelio es entender que Jesús completó la obra del Cristo con la cruz y la resurrección como verdadero rey, sacerdote y profeta, y ese es el evangelio. Y eso es lo que tenemos que testificar. Por lo tanto, Jesús testificó con su vida que Él era el Cristo. Le dijo a aquella mujer, yo soy el que habla contigo. Entonces, absolutamente el hombre necesita con toda plenitud al Mesías, al Cristo. No vaya alguno a salir por allí, no, estos como que son mesiánicos. No, todo el que cree en el Hijo de Dios y el que cree en el Evangelio tiene que ser mesiánico, así como debe ser cristiano. Tal cual.
Lo que quiero que veamos es plenamente la línea en que venimos conversando. Es que se habla de todo, se enseña de todo. Nuestras congregaciones son unas universidades espléndidas. Entregamos todas las cosas, pero realmente proporcionamos el mensaje que da vida. Cuando vamos a la evangelización simplemente compartimos cosas de nosotros, de lo que Dios ha hecho en mí. ¿Y será que lo que Dios ha hecho en mí produce vida en otros? Te puede motivar, pero no darte vida. ¿Y cuánta gente no lo hemos visto parado en un púlpito y decir 4 cosas y ver enfermos sanarse, y después usted lo ve en la esquina tomando licor en el tiempo, o fumando cigarrillo, o haciendo otras cosas? Lo voy a juzgar porque fumo, porque tomó. No, está separado de Dios. Esa es la realidad de la vida de Él. Y así como Él, muchos. Y todo aquel que tenga una corriente contraria a lo que realmente es el Evangelio, como le pasaba a los Gálatas, como le pasaba a los Corintios, entonces Pablo tuvo que pararse firme y decir: el Evangelio que ustedes están anunciando no es el Evangelio. Ustedes tienen otra apetencia de carácter personal. Esto no tiene nada que ver con el reino de los cielos, porque el reino de los cielos no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, en paz, en amor, en reconciliación. Y eso es el Hijo de Dios, eso es el Cristo. Por eso es que proclamamos la verdad plena de aferrarnos al pacto. ¿Cuál es el pacto? Él dijo que vendría otra vez. Él lo dijo que venía, y yo lo espero. Ahora, ¿cómo lo espero? El que lo espera prepara el camino, porque cuando la esposa sabe que el esposo va a venir después de varios días ausente, ella limpia la casa, personalmente se arregla para estar presentable ante la venida de su Señor. Entonces, si verdaderamente anhelamos la venida del Señor, hay un solo mover de todo aquel que proclama esa fe, y es que se mueve a hacerlo. Por eso el pastor Pablo nos trajo aquí. Por eso hemos venido de distintos países, porque tenemos años orando por México, pidiéndole a Dios, así como también lo hacemos con las otras naciones, y Dios nos ha encomendado y lo miramos de esta forma porque es la única manera, el único fruto de aferrarnos al pacto, porque anhelamos que el Señor venga, que Cristo venga, que Jesús, quien es el Cristo, retorne y lo haga en nuestros días. Que la gracia del Señor sea con todos, y que el Espíritu Santo pueda iluminar esta palabra ante personas tan preciadas como todos ustedes. Vayan mis respetos, que el Señor nos bendiga.